En esa casa vivía una niña que no conocía el nombre de su padre. Una niña que desde muy pequeña aprendió que la vida no pedía permiso para golpear. Se llamaba Marie. Aunque ese nombre parecía demasiado delicado para alguien que tenía las manos rojas del agua fría, del jabón barato, de las horas largas junto a su madre en el lavadero, la luz de París no llegaba igual a todos. Había calles donde brillaba como oro sobre los balcones, y había otras donde apenas se colaba entre las rendijas de las puertas cerradas. Marie creció en esas rendijas. Creció sabiendo que no había tiempo para soñar, que los sueños eran un lujo de quienes comían caliente todas las noches. Ella no, ella comía silencio. Cuando cumplió 15 años, su cuerpo había dejado de ser el de una niña. Se miraba al espejo, si es que podía llamarse espejo, a ese trozo de vidrio rajado que colgaba en la pared, y no reconocía del todo a la persona que le devolvía la mirada. Tenía los ojos cansados, tenía la boca apretada, tenía esa expresión de quien ya ha entendido que el mundo no regala nada. Un día, alguien le dijo que podía ganar dinero posando. Posar, esa palabra le sonó extraña al principio. ¿Posar para qué? Para pintores, le dijeron. Para hombres que necesitan cuerpos quietos, rostros serenos, mujeres que sepan quedarse inmóviles durante horas mientras ellos trabajan. Marie aceptó, no porque quisiera, sino porque no tenía otra opción. El primer estudio al que entró olía a trementina, a tabaco, a algo húmedo que no supo identificar. Las paredes estaban llenas de bocetos, de manchas de pintura, de telas a medio terminar. El pintor la miró de arriba abajo, no con malicia, pero tampoco con ternura. La miró como se mira un objeto, como se mira una silla antes de decidir si sirve o no. ¿Posar para qué? Marie obedeció. No sintió vergüenza, sintió frío. Se quedó de pie, desnuda, mientras el hombre caminaba alrededor de ella, estudiándola, decidiendo qué ángulo era mejor, qué postura le convenía. Luego le indicó que se sentara, que levantara el brazo, que girara la cabeza. Y Marie lo hizo todo, sin preguntar, sin dudar, porque había aprendido que obedecer era la manera más rápida de sobrevivir. Pasaron los meses y Marie se convirtió en una modelo solicitada, no porque fuera la más bella, sino porque sabía quedarse quieta, porque no se quejaba, porque llegaba a tiempo y porque sus ojos tenían esa mezcla extraña de tristeza y fortaleza que los pintores buscaban para sus musas. Renoir la pintó, Toulouse-Lautrec también. Degas la observó con esa mirada fría, calculadora, que tenía cuando algo le interesaba de verdad. Marie posó para todos ellos, y mientras posaba, miraba cómo movían el pincel, cómo mezclaban los colores, cómo decidían dónde poner la luz, dónde dejar la sombra, cómo decidían dónde poner la luz, dónde dejar la sombra, porque algo dentro de ella, algo que no sabía nombrar todavía, le susurraba que ella no había nacido solo para ser mirada, que también podía mirar, que también podía crear. Un día, cuando el estudio estaba vacío, Marie tomó un trozo de carboncillo que había quedado sobre la mesa, lo sostuvo entre los dedos, sintió su peso, su textura áspera, y sin pensarlo demasiado, comenzó a dibujar. Primero líneas temblorosas, luego trazos más firmes. Dibujó lo que veía frente a ella: una silla, una ventana, la luz que entraba sesgada desde la calle. No era perfecto, y eso era suficiente, y eso era suficiente. Toulouse-Lautrec fue el primero en verla dibujar. No dijo nada al principio, solo se quedó de pie, observándola desde la puerta, con esa expresión suya que siempre parecía contener una burla y una tristeza al mismo tiempo. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo eso?, le preguntó al fin. Marie levantó la vista, sorprendida. No mucho, respondió, casi disculpándose. No mucho, respondió, casi disculpándose. Marie no supo qué responder. Nadie le había dicho algo así antes. Nadie le había dicho que era buena en algo que no fuera quedarse quieta. ¿Quieres que te enseñe?, preguntó Toulouse-Lautrec. Y Marie, sin dudarlo, asintió. Así comenzó todo.
Las lecciones no eran formales. No había horarios ni programa de estudio. Toulouse-Lautrec simplemente le mostraba cosas. Le explicaba cómo capturar el movimiento en una línea, cómo sugerir volumen sin necesidad de rellenar todo el espacio, cómo dejar que el vacío también hablara. Cada gesto, cada consejo. Y por las noches, cuando volvía a su casa, practicaba en cualquier superficie que pudiera sostener una línea, en los márgenes de los periódicos viejos, en cualquier superficie que pudiera sostener una línea, en cualquier superficie que pudiera sostener una línea. Pero el mundo no estaba listo para una mujer que quisiera ser más que un cuerpo bonito. Pero el mundo no estaba listo para una mujer que quisiera ser más que un cuerpo bonito. Los pintores la seguían llamando para posar, y ella seguía yendo, porque necesitaba el dinero, porque su madre seguía lavando ropa hasta que las manos le sangraban, porque la vida no esperaba a que una estuviera lista para perseguir sus sueños. A los 18 años, Marie quedó embarazada. No supo o no quiso saber quién era el padre. Tal vez uno de los pintores, tal vez uno de los pintores. No importaba. El niño nació y Marie le puso Maurice. Lo dejó al cuidado de su madre porque no podía dejar de trabajar, porque no podía dejar de posar, porque no podía permitirse el lujo de ser madre a tiempo completo. Y eso la desgarraba por dentro, pero no lo mostraba. Nunca lo mostraba. Fue Toulouse-Lautrec quien le dio el nombre que la acompañaría para siempre. «Ya no eres Marie», le dijo un día, mientras trabajaban juntos en el estudio. «Eres Suzanne». «¿Suzanne?», repitió ella, extrañada. «Como Susana del Antiguo Testamento», explicó él con una sonrisa. La mujer que fue observada por los ancianos mientras se bañaba, pero que no se dejó intimidar. La que se defendió. La que no permitió que la definieran solo por su cuerpo. Marie, ahora Suzanne, asintió despacio. Le gustaba ese nombre. Le gustaba la historia que llevaba consigo. Le gustaba la idea de ser alguien que no se dejaba definir por la mirada ajena. Los años pasaron y Suzanne siguió dibujando, siguió aprendiendo. Degas la tomó bajo su ala. Le enseñó técnica. Le mostró cómo trabajar con pasteles, cómo crear profundidad, cómo capturar la esencia de un momento sin necesidad de adornos innecesarios. Y Suzanne, poco a poco, comenzó a encontrar su propia voz, su propio estilo, su propia manera de ver el mundo. Dejó de imitar a los maestros, dejó de buscar su aprobación y comenzó a pintar lo que ella quería pintar. Pesto pintó mujeres, pero no las mujeres idealizadas que los hombres adoraban. No las Venus de piel de porcelana, de caderas estrechas, de senos perfectos. Pintó mujeres reales, mujeres con estrías, con celulitis, con vientres abultados, con pechos caídos, mujeres que se parecían a las que veía todos los días en el mercado, en el lavadero, en el espejo. Mujeres que existían, no para ser deseadas, sino simplemente para ser. Y cuando exhibió su primera serie de desnudos femeninos, la crítica fue feroz. ¿Cómo se atrevía una mujer a pintar cuerpos de mujer? ¿Cómo se atrevía a mostrarlos sin el filtro de la belleza idealizada? ¿Cómo se atrevía a quitarles el erotismo? A despojarlos del deseo masculino, a devolverles su humanidad. Suzanne no respondió a las críticas, no se justificó, no se disculpó, simplemente siguió pintando. Esto, a los 43 años, Suzanne se enamoró de un hombre 21 años menor que ella. Se llamaba André Uter. Mujeres que se parecían a las que veía todos los días en el mercado, en el lavadero, en el espejo. No como un objeto, no como una modelo, sino como una igual. El escándalo fue inmediato. Una mujer de más de 40, con un muchacho que podría ser su hijo. Una madre con un amante tan joven. ¿Qué clase de mujer hacía algo así? Suzanne sabía qué clase de mujer era. Una que había aprendido a no pedir permiso. Una que había entendido, después de tantos años, que la vida era demasiado corta para vivir según las reglas de otros. Se casó con André y pintó un cuadro que tituló Adán y Eva. En él, ella y André aparecían desnudos en el jardín del Edén.
pero no había vergüenza en sus rostros. Yves, Suzanne, extendía la mano hacia la manzana, no con miedo, sino con curiosidad, con deseo, con la certeza de que elegir era su derecho. El cuadro causó revuelo, fue rechazado por varias galerías, fue criticado por la prensa, pero Suzanne no retiró la obra, la defendió, la exhibió y se mantuvo firme, porque sabía que ese cuadro, más que cualquier otro, era su declaración de independencia. Y eso fue aún más escandaloso, porque las mujeres no pintaban hombres desnudos, porque eso era territorio exclusivo de los hombres, porque eso implicaba una mirada femenina, un deseo femenino, una sexualidad femenina que la sociedad no estaba dispuesta a reconocer. Pintó a André, a otros modelos, a hombres en poses que tradicionalmente estaban reservadas para las mujeres. Pintó a André, a otros modelos, a hombres en poses que tradicionalmente estaban reservadas para las mujeres. Pintó con libertad, con audacia, con la certeza de que el arte no tenía género y de que ella tenía tanto derecho como cualquier hombre a crear, a explorar, a expresar. Los críticos la llamaron obscena, inmoral, indecente, pero otros comenzaron a verla de otra manera. Comenzaron a reconocer su talento, su valentía, su capacidad para desafiar las normas sin perder la humanidad de su obra. Suzanne Valadon, la niña pobre de Montmartre, la modelo que había posado desnuda para docenas de pintores, se convirtió en una de las primeras mujeres admitidas en la Sociedad Nacional de Bellas Artes de Francia. Suzanne Valadon, la niña pobre de Montmartre, la modelo que había posado desnuda para docenas de pintores, se convirtió en una de las primeras mujeres admitidas en la Sociedad Nacional de Bellas Artes de Francia. No por ser complaciente, sino por ser brillante. Pero el éxito no borró el dolor. Maurice, su hijo, creció siendo un niño difícil. Creció sin padre, sin estabilidad, sin la atención constante de una madre que siempre estaba trabajando, siempre pintando, siempre luchando por sobrevivir. Maurice se refugió en el alcohol, en la rabia, en la autodestrucción, y Suzanne, que había sido tan valiente en su arte, se sentía impotente frente al sufrimiento de su hijo. Intentó ayudarlo, lo llevó a vivir con ella y con André, le consiguió tratamientos, le ofreció amor, paciencia, comprensión, pero Maurice seguía cayendo, y cada caída, cada recaída, era un puñal en el corazón de Suzanne. Hubo noches en las que Suzanne se sentaba frente al caballete, con el pincel en la mano, y no podía pintar. Hubo noches en las que Suzanne se sentaba frente al caballete, con el pincel en la mano, y no podía pintar. No porque no tuviera ideas, sino porque el peso de la culpa, de la tristeza, de la impotencia, era demasiado grande. Se preguntaba si había hecho lo correcto, si había sido egoísta al perseguir su arte, si debería haber dejado todo, haber renunciado a sus sueños, para ser la madre que Maurice necesitaba. Pero luego miraba sus cuadros, miraba a las mujeres que había pintado, mujeres fuertes, mujeres reales, mujeres que no pedían perdón por existir, y recordaba por qué había comenzado a pintar. Recordaba que ella también tenía derecho a existir, a crear, a ser algo más que una madre, algo más que una modelo, algo más que lo que el mundo esperaba de ella. André fue su ancla durante esos años difíciles. No siempre fue fácil. Hubo peleas, hubo celos, hubo momentos en los que Suzanne sintió que estaba perdiendo todo, su hijo, su matrimonio, su cordura. Pero André se quedó, y juntos, de alguna manera, encontraron la manera de seguir adelante. Suzanne pintó hasta el final de sus días. Pintó mujeres bañándose, pintó paisajes, pintó naturalezas muertas, pintó todo lo que la vida le ponía delante, con honestidad, con fuerza, con esa mirada suya que nunca pedía permiso. Murió en 1938 a los 72 años. Murió en su estudio, rodeada de pinceles, de lienzos, de colores,
Murió como había vivido, pintando. Sí, hoy sus cuadros cuelgan en los museos más importantes del mundo. Hoy su nombre es reconocido, celebrado, estudiado. Pero más allá del reconocimiento, más allá de la fama póstuma, lo que queda es la verdad de su obra, la verdad de una mujer que se negó a ser solo un cuerpo, que se negó a ser solo una madre, que se negó a ser solo lo que otros esperaban de ella. Suzanne Valadon pintó su propia vida y al hacerlo nos enseñó que no hay un solo camino, una sola manera de ser mujer, de ser artista, de ser humana. Nos enseñó que está bien elegir, que está bien equivocarse, que está bien ser imperfecta, contradictoria, compleja, porque eso es lo que somos todos. Ay, y a veces, cuando la noche cae y el silencio se vuelve denso, pienso en esa niña de Montmartre, en esa niña que no conocía el nombre de su padre, que tenía las manos rojas del agua fría, que aprendió a sobrevivir antes de aprender a soñar. Y pienso en cómo, a pesar de todo, esa niña encontró un pincel y con ese pincel pintó su libertad, donde las olas llegan con una furia que parece antigua, como si guardaran en su interior todos los naufragios, todas las despedidas, todos los nombres que el agua se ha tragado sin remedio. En uno de esos lugares nació un niño que aprendió a escuchar el rugido del mar antes de aprender a hablar. Se llamaba Johannes. Su familia era pobre, tan pobre que algunos días el hambre era el único compañero que tenían en la mesa. Vivían en Feodosia, un pueblo costero de Crimea, donde el viento salado se colaba por las rendijas de las casas y donde el horizonte parecía prometerte todo o nada. Johannes tenía los ojos oscuros y en esos ojos, desde muy pequeño, había algo extraño, una quietud, una manera de mirar el mundo como si estuviera tratando de memorizarlo, de guardarlo dentro de sí, de no olvidar nunca lo que veía. Su padre era armenio, su madre callada, cansada. Pasaba los días remendando ropa, cocinando lo poco que había, rezando en silencio. Su madre callada, cansada. Pasaba los días remendando ropa, cocinando lo poco que había, rezando en silencio. Johannes tenía hermanos, demasiados hermanos para tan poco pan. Y sin embargo, en medio de esa pobreza, él encontraba momentos de belleza. Se escapaba a la orilla del mar. Se quedaba ahí, sentado sobre las rocas, mirando cómo las olas rompían una y otra vez contra la costa. Miraba los colores del agua, el azul profundo, el verde oscuro, el gris plomizo cuando el cielo se enfurecía, el verde oscuro. Dibujaba con lo que podía, con carbón, con tiza, con cualquier cosa que dejara una marca sobre una superficie. Dibujaba el mar una y otra vez, como si no pudiera hacer otra cosa. Un día, un hombre visitó el pueblo. Era un funcionario, alguien importante, alguien que había venido desde lejos. Y por casualidad, por ese tipo de casualidades que cambian el rumbo de una vida, vio los dibujos de Johannes. Se detuvo frente a ellos. Los observó en silencio. «Este niño tiene talento», dijo. La familia no entendió bien lo que eso significaba. Talento. ¿Qué era el talento cuando no había dinero para comer? Pero el hombre insistió. Habló con el padre de Johannes. Le dijo que el niño debía estudiar, que tenía un don, que sería un desperdicio dejarlo languidecer en ese pueblo olvidado. Y así, casi sin darse cuenta, Johannes fue enviado a San Petersburgo. 11 años. Y el mar todavía rugía dentro de él. 11 años. Y el mar todavía rugía dentro de él. Puesta, la Academia Imperial de las Artes de San Petersburgo era un edificio imponente, grande, frío, lleno de pasillos largos y techos altos que hacían eco cuando caminabas. Johannes llegó ahí sintiéndose pequeño, sintiéndose fuera de lugar. Los otros estudiantes venían de familias ricas. Los otros estudiantes venían de familias ricas. Se vestían con ropa fina. Y él era solo un niño pobre de Crimea, con las manos manchadas de carbón y el acento áspero de quien había crecido entre pescadores. Pero cuando tomaba el pincel, todo cambiaba.
lleno de pasillos largos y techos altos que hacían eco cuando caminabas, como si nada más importara. Sus maestros lo notaron enseguida. Este niño extraño y callado, tenía algo que los demás no tenían. Tenía memoria, podía mirar una escena durante unos minutos y luego reproducirla con una precisión asombrosa. No necesitaba bocetos, no necesitaba referencias, solo cerraba los ojos y veía el mar, veía las olas, veía el mar y luego pintaba. A los 18 años, Jofanes ya no era un niño, se había convertido en un joven alto, de mirada intensa, de manos firmes, y su nombre había cambiado. Ahora lo llamaban Ivan Aivazovsky, un nombre ruso, un nombre que sonaba menos extranjero, menos armenio, más aceptable para la corte imperial. Iván no protestó, sabía que en este mundo a veces había que adaptarse para sobrevivir. Y él solo quería pintar. La academia le otorgó una beca para viajar por Europa, para conocer a los grandes maestros, para aprender, para crecer. Iván aceptó, por supuesto que aceptó. Pero antes de partir, volvió a Feodosia, volvió al mar, se paró en la orilla, con los pies hundidos en la arena mojada, y respiró hondo. El olor a sal, el sonido de las olas, todo seguía ahí, esperándolo. Viajó a Italia primero, Roma, Venecia, Nápoles, ciudades llenas de historia, de arte, de belleza. Pero Iván no pintaba las iglesias, no pintaba las plazas, no pintaba a las mujeres elegantes ni a los hombres poderosos. Pintaba el mar, siempre el mar, siempre el mar. Era más azul, más brillante, más calmado, pero seguía siendo mar. Y eso era suficiente. Sus cuadros comenzaron a llamar la atención. Primero en Italia, luego en Francia, luego en Inglaterra. La gente se detenía frente a sus pinturas y se quedaba ahí, mirando, porque sus mares no eran solo mares, eran tormentas, eran naufragios, eran la lucha desesperada del ser humano contra la inmensidad de la naturaleza. Eran hermosos y aterradores, y reales. Ed conoció a otros artistas, pintores, poetas. Todos hablaban del romanticismo, de esa nueva forma de ver el mundo. Ya no se trataba de pintar la realidad tal como era, se trataba de pintar lo que sentías cuando mirabas la realidad, de capturar la emoción, el miedo, la esperanza, la desesperación. Iván entendió eso de inmediato, porque él nunca había pintado solo agua, había pintado lo que el mar le hacía sentir, la grandeza, la insignificancia del hombre frente a algo tan vasto, la belleza brutal de la naturaleza. En París conoció a un marinero viejo, se llamaba Theodor. Tenía la piel curtida por el sol, las manos llenas de cicatrices, los ojos nublados por las cataratas. Pero cuando hablaba del mar, su voz se volvía clara, firme. El mar no perdona, le dijo a Iván una noche, mientras bebían vino barato en una taberna del puerto. He visto cosas que no le desearía ni a mi peor enemigo. ¿Qué cosas?, preguntó Iván. Theodor guardó silencio un momento. Luego habló de tormentas que partían los barcos en dos, de olas tan altas que parecían montañas, de hombres que caían al agua y nunca volvían a salir. Habló de la novena ola, la más grande, la más peligrosa, la que llegaba cuando ya creías que lo peor había pasado y te arrastraba al fondo. Iván escuchaba, y mientras escuchaba, veía el cuadro que pintaría. Lo veía con tanta claridad que casi podía tocarlo. Volvió a Rusia convertido en alguien. Era Ivan Aivazovsky, el pintor de mares. Era Ivan Aivazovsky, el pintor de mares. El zar lo nombró pintor oficial de la Marina Imperial. Le encargaron cuadros, le pagaron bien, le dieron fama. Y sin embargo, Iván no se sentía satisfecho, porque todavía no había pintado la novena ola. Pasó años pensando en ese cuadro, años imaginándolo, planeándolo, y un día, finalmente, se sintió listo. Preparó un lienzo enorme, mezcló los colores, azul, verde, gris, naranja, rojo,
los colores del amanecer sobre el mar en furia, y comenzó a pintar. Pintó durante semanas. Pintó con una intensidad que asustaba a quienes lo veían. No comía, apenas dormía, solo pintaba, como si estuviera poseído, como si el mar mismo lo estuviera guiando. Después, cuando terminó, se quedó de pie frente al cuadro y lloró. Lloró porque sabía que había logrado lo que quería. Había capturado la novena ola, había capturado el terror y la esperanza. El cuadro mostraba un amanecer, el sol rojo y furioso asomándose entre las nubes, el mar verde y violento agitándose con olas inmensas, y en el centro, en medio de todo ese caos, un grupo de hombres, náufragos, aferrados a los restos de un mástil, pequeños, insignificantes. Uno de ellos, el que estaba más adelante, sostenía un trapo rojo. Uno de ellos, el que estaba más adelante, sostenía un trapo rojo. Lo agitaba en el aire, con desesperación, con fe, como si creyera, a pesar de todo, que alguien vendría a rescatarlos. El cuadro se exhibió en 1850 y fue un triunfo. La gente venía a verlo y se quedaba ahí, paralizada. Algunos lloraban, otros rezaban, todos sentían algo, porque ese cuadro no era solo un cuadro, era una verdad. La verdad de que la vida es una tormenta, de que todos, en algún momento, somos náufragos, de que todos nos aferramos a algo, a alguien, a la esperanza, tratando de no hundirnos, y de que, a veces, solo a veces, sale el sol. Iván pintó muchos cuadros más después de ese. Pintó batallas navales, pintó puertos tranquilos, pintó amaneceres dorados y noches estrelladas sobre el agua. Pero ninguno tuvo el poder de la novena ola. Ninguno logró capturar esa mezcla perfecta de belleza y terror. Se casó, tuvo hijos, construyó una casa enorme en Feodosia, con vistas al mar. Donó dinero para construir un museo, para abrir una escuela, para ayudar a los niños pobres como él había sido. Y siguió pintando, porque pintar para él no era una elección, era una necesidad, como respirar, como vivir. Hubo momentos difíciles, por supuesto. Su matrimonio no fue feliz. Su esposa no entendía su obsesión con el mar. No entendía por qué pasaba horas encerrado en su estudio, ignorando todo lo demás. Hubo peleas, hubo silencios largos. Hubo noches en las que Iván se quedaba despierto, mirando por la ventana, preguntándose si había tomado las decisiones correctas. Pero luego, al amanecer, volvía al estudio, tomaba el pincel y pintaba. A los 79 años, Iván seguía pintando. Seguía de pie frente al caballete, con las manos temblorosas pero firmes, con los ojos cansados pero claros. Estaba trabajando en un cuadro nuevo, un mar en calma, algo inusual en él, porque siempre había preferido las tormentas, la furia, el drama. Pero ahora, al final de su vida, pintaba la calma, el agua quieta, el cielo despejado, la paz, como si finalmente, después de tantos años, hubiera encontrado lo que buscaba. Murió frente a ese cuadro, se desplomó con el pincel todavía en la mano, y cuando lo encontraron, horas después, tenía una expresión serena en el rostro, como si, en el último momento, hubiera visto algo hermoso, algo que valía la pena. Hoy, sus cuadros cuelgan en los museos más importantes del mundo. Hoy, su nombre es sinónimo de grandeza, de maestría, de genio, pero más allá de todo eso, lo que queda es la verdad de su obra, la verdad de que somos pequeños, la verdad de que la vida nos sacude, nos rompe, nos tira al agua y nos obliga a nadar, la verdad de que, a veces, la novena ola nos arrastra, pero también a veces sale el sol, y si seguimos agitando ese trapo rojo, si seguimos creyendo, si seguimos luchando, tal vez, solo tal vez, alguien nos vea, alguien venga y nos lleve de vuelta a casa. Pienso en Iván, en ese niño pobre de Feodosia que miraba el mar como si fuera un secreto que solo él podía entender. Pienso en cómo nunca dejó de mirar, nunca dejó de pintar, nunca dejó de creer que el mar, con toda su furia y toda su belleza, tenía algo que enseñarnos.
Y pienso que tal vez, en el fondo, todos somos un poco como él. Todos miramos el horizonte. Todos buscamos algo en la distancia. Todos nos preguntamos si lo que hacemos importa, si nuestras luchas tienen sentido, si alguien en algún lugar nos está viendo. Y la respuesta está en seguir pintando, en seguir agitando ese trapo rojo, incluso cuando parece inútil, incluso cuando la novena ola se acerca, incluso cuando todo parece perdido, en seguir agitando ese trapo rojo, incluso cuando parece inútil, incluso cuando la novena ola se acerca, incluso cuando todo parece perdido. Porque mientras haya un amanecer, mientras haya luz, mientras haya color, hay esperanza. Siempre hay esperanza. Dos vidas que nunca se cruzaron, que nunca se conocieron, que nacieron en lugares distintos, en tiempos apenas separados por unas décadas, pero que compartieron algo más profundo que cualquier encuentro físico. Compartieron la necesidad de crear. Hay un museo en París, un edificio enorme, con pasillos blancos y luces que caen desde arriba como agua. Es el Centro Pompidou, y en una de sus salas, en una esquina tranquila donde la luz de la tarde entra sesgada, cuelga un cuadro de Suzanne Valadon. Es un autorretrato. Suzanne a los 62 años. No está idealizada, no está embellecida, está tal como era, con la piel arrugada, con los hombros caídos, con esa mirada cansada pero firme que solo tienen las personas que han vivido de verdad. Se sentía invisible. Tenía 45 años. Acababa de atravesar un divorcio difícil. Había perdido su trabajo. Se sentía invisible, vieja, usada. Llevaba semanas sin mirarse al espejo, sin querer ver lo que el tiempo había hecho con su cuerpo. Pero ahí estaba, frente a ese cuadro, y algo sucedió, algo que no esperaba. Se vio a sí misma, no en el sentido literal, sino en el sentido más profundo. Vio a una mujer que no pedía disculpas por envejecer, una mujer que no escondía sus arrugas, una mujer que se miraba a sí misma con compasión, con aceptación, con esa honestidad brutal que solo viene después de haber luchado durante toda una vida. La mujer comenzó a llorar. Ahí, en medio de la sala del museo, lloró porque ese cuadro le estaba diciendo algo que nadie más le había dicho en mucho tiempo. Está bien no ser perfecta, está bien envejecer, está bien no ser perfecta, está bien ser exactamente quien eres. El arte verdadero, eso es lo que hace el arte. El arte verdadero no te muestra fantasías, te muestra verdades. Y las verdades duelen, pero también sanan. En San Petersburgo, en el Museo Ruso, hay otra sala, más oscura. La novena ola, de Ivan Aivazovsky. El mar furioso, el cielo rojo del amanecer, los náufragos aferrados al mástil roto. Y ese trapo rojo, ese pequeño trapo rojo que uno de ellos agita desesperadamente. Hace años, un hombre llegó a ese museo. Tenía 38 años. Acababa de perder a su esposa. Cáncer. Rápido. Bruto. En 6 meses, todo había terminado. Y él se había quedado ahí, flotando, sin saber qué hacer, sin saber cómo seguir. Algunos días no estaba seguro de querer seguir. Caminaba por la ciudad como un fantasma, sin rumbo, sin propósito. Y un día entró al museo, entró a esa sala, sino porque estaba lloviendo y necesitaba un lugar donde refugiarse. Entró a esa sala, vio el cuadro y se quedó ahí, de pie, de pie. Test al principio no sintió nada, solo vio colores, formas. Esos hombres pequeños, insignificantes, aferrados a un pedazo de madera en medio de un océano que quería tragarlos. Vio a esos hombres pequeños, insignificantes, aferrados a un pedazo de madera en medio de un océano que quería tragarlos. Y vio que estaban vivos, a pesar de todo, a pesar de la tormenta, a pesar del naufragio, a pesar de que las probabilidades estaban en su contra, seguían vivos y seguían luchando. Ese trapo rojo que agitaban, era su manera de decirle al universo: todavía estoy aquí, todavía espero, todavía espero. ¡Pum! El hombre se quedó ahí durante horas.
No supo cuántas. El museo cerró. Un guardia tuvo que pedirle que se fuera. Y cuando salió, cuando volvió a caminar por las calles mojadas de San Petersburgo, algo había cambiado. No estaba curado. El dolor seguía ahí. La ausencia seguía ahí. Pero también había algo más. Una chispa. Pequeña, casi imperceptible, pero real. La chispa de la esperanza. Eso es lo que hace el arte. Te recuerda que no estás solo y que tú también puedes sobrevivir. Te recuerda que otros han sobrevivido y que tú también puedes sobrevivir. Pues Suzanne, la niña de Montmartre, que posaba desnuda para sobrevivir y que un día decidió tomar el pincel y decir: yo también puedo mirar, yo también puedo crear, yo también existo. Iván, el niño de Feodosia que miraba el mar como si fuera un libro escrito en un idioma que solo él comprendía, y que dedicó su vida entera a traducir ese idioma en colores, en formas, en luz. Dos personas, dos luchas, dos maneras de enfrentarse al mundo. Y sin embargo, al final, la misma verdad. La verdad de que el arte no es un lujo, no es un pasatiempo, no es algo que haces cuando te sobra tiempo o dinero o energía. El arte es una necesidad, una forma de respirar, de seguir vivo cuando todo lo demás te dice que te rindas. No pensaba en el reconocimiento. Pintaba porque tenía que pintar, porque había algo dentro de ella que exigía salir, porque había algo dentro de ella que exigía salir. Se sentía viva, se sentía completa, se sentía ella misma. Y esas mujeres que pintaba, esas mujeres con sus cuerpos imperfectos, no eran solo modelos, eran testigos, testigos de una verdad que el mundo no quería ver. La verdad de que la belleza no tiene una sola forma. La verdad de que los cuerpos envejecen. La verdad de que las estrías, la celulitis, las arrugas no son defectos, son marcas de vida, son pruebas de que has existido, de que has vivido, de que has sido real. Suzanne pintó a una mujer mayor sentada en una silla, desnuda, con el vientre abultado, con los pechos caídos, con la piel arrugada, y cuando exhibió ese cuadro, la crítica fue feroz. ¿Por qué pintaría a alguien algo tan feo? ¿Por qué no embellecer? ¿Por qué no idealizar? Pero Suzanne no respondió, porque ella sabía algo que los críticos no sabían. Sabía que esa mujer no era fea, era hermosa, no a pesar de sus imperfecciones, sino precisamente por ellas, porque esas imperfecciones contaban una historia, la historia de una vida vivida, de alegrías, de dolores, de maternidades, de amor, de pérdida, de todo lo que nos hace humanos. Iván, cuando pintaba el mar, tampoco pensaba en la fama, pensaba en Feodosia, en su infancia, en esas tardes que pasaba sentado en las rocas, mirando las olas, sintiendo el viento salado en la cara. Pensaba en su padre, en su madre, en la pobreza que los había marcado a todos. Y pensaba en cómo el mar, ese mar inmenso e indiferente, le había enseñado algo fundamental. Le había enseñado que somos pequeños, que nuestras vidas son breves, que la naturaleza no nos debe nada. Pero también le había enseñado que hay belleza en esa pequeñez, que hay dignidad en seguir luchando, incluso cuando sabes que no puedes ganar. Oh, la novena ola, ese cuadro que pintó con tanta intensidad, con tanta obsesión, no era solo un cuadro sobre un naufragio, era un cuadro sobre la condición humana, sobre lo que significa estar vivo, sobre lo que significa enfrentarse a fuerzas que son mucho más grandes que tú, y sobre lo que significa, a pesar de todo, seguir adelante. Asdi, esos hombres en el cuadro, podrían rendirse. Sería más fácil rendirse, dejarse hundir, aceptar que el mar ganó. Pero no lo hacen, se aferran, se apoyan unos a otros y agitan ese trapo rojo. Porque mientras haya vida, mientras haya aliento, hay esperanza. Y esa luz roja y dorada del amanecer, es la promesa de que la noche no dura para siempre, de que las tormentas pasan, de que después de la oscuridad, siempre, siempre, viene la luz. He pensado mucho en la similitud entre esos dos artistas, en cómo
a pesar de no conocerse, a pesar de vivir en mundos diferentes, pintaron la misma verdad. Suzanne pintó cuerpos, Iván pintó mares, pero ambos pintaron la lucha por existir, por ser visto, por importar. Suzanne luchó contra las personas, contra la sociedad, contra los hombres que querían definirla, contra las normas que le decían cómo debía ser una mujer, contra los críticos que la juzgaban, contra todo un sistema que no estaba hecho para ella. Y ganó, no porque fuera perfecta, no porque no cometiera errores, sino porque nunca dejó de pintar, nunca dejó de crear, nunca dejó de ser ella misma. Iván luchó contra la naturaleza, contra el mar, contra la inmensidad del océano, contra la indiferencia del universo. Y también ganó, y también ganó. Nadie puede controlar el mar, sino porque encontró la manera de traducir esa inmensidad en algo que los humanos pudieran entender, en algo que pudiera darnos consuelo, en algo que pudiera darnos consuelo. Hay una foto de Suzanne en su estudio. Tiene 60 años en esa foto. Está de pie frente a su caballete, con el pincel en la mano, con la mirada concentrada. A su alrededor todo está desordenado, pinceles por todas partes, tubos de pintura abiertos, lienzos apilados contra las paredes. Hay paz, y en su rostro hay algo que no puedes ignorar. Hay paz, sino la paz de quien ha encontrado su lugar en el mundo, sino la paz de quien ha encontrado su lugar en el mundo, la paz de quien sabe, con certeza absoluta, que está haciendo exactamente lo que debe hacer. Hay otra foto de Iván, tomada poco antes de su muerte. Está de pie junto al mar, el mar de Feodosia, su mar. Tiene casi 80 años, el cuerpo encorvado, el rostro marcado por el tiempo, pero los ojos siguen siendo los mismos, los ojos de ese niño que miraba las olas como si fueran un misterio que necesitaba descifrar. Y me pregunto, ¿qué pensaban en esos momentos? ¿Pensaban en todo lo que habían logrado? ¿En los cuadros que habían pintado? ¿En el reconocimiento que finalmente habían recibido? ¿O tal vez pensaban en algo más simple, en el próximo cuadro, en la próxima pincelada, en esa hambre que nunca se sacia del todo? Porque eso es lo que hace el arte. No te llena, te vacía y luego te pide más, y más, y más, y nunca es suficiente. Nunca terminas. Siempre hay un cuadro más que pintar. Siempre hay una verdad más que contar. Siempre hay algo más que necesitas sacar de dentro de ti. Pero esa es la belleza de ello. Que mientras haya vida, hay creación. Que mientras puedas sostener un pincel, una pluma, una cámara, lo que sea, puedes seguir existiendo de la manera más plena posible. Hoy, los cuadros de Suzanne cuelgan en los museos más importantes del mundo. El Centro Pompidou en París, el Museo Nacional de Mujeres Artistas en Washington, galerías en Londres, en Nueva York, en Barcelona. Y cada día, miles de personas se detienen frente a ellos. Y ven esas mujeres reales, esos cuerpos imperfectos, esa honestidad brutal. Y algunas lloran, porque finalmente se sienten vistas. Hoy, los cuadros de Iván cuelgan en los museos más importantes del mundo. El Museo Ruso en San Petersburgo, la Galería Tretyakov en Moscú, museos navales en Turquía, en Armenia, en docenas de países. Y cada día, miles de personas se detienen frente a ellos. Y ven ese mar furioso, esos náufragos aferrados a la vida, ese trapo rojo agitándose en el viento. Y algunos recuerdan que ellos también han sobrevivido tormentas, que ellos también se han aferrado a pedazos de madera, que ellos también han agitado trapos rojos en medio de la oscuridad y que, de alguna manera, han sobrevivido. Para President, eso es el legado, no los cuadros en sí, sino lo que los cuadros hacen en las personas que los miran, las verdades que revelan, las heridas que sanan, las esperanzas que encienden. Suzanne murió en 1938, en su estudio, rodeada de sus colores. Había estado pintando hasta el último día un cuadro de flores, simples, hermosas, inacabado,
Cuando la encontraron, tenía el pincel todavía cerca de la mano. Y en su rostro, dicen que había una expresión de paz. Oh, Iván murió en 1900, también frente a su caballete, pintando un mar en calma, algo inusual en él, porque siempre había preferido las tormentas. Pero al final pintó la calma, como si, finalmente, después de toda una vida pintando la lucha, hubiera encontrado la paz. Sí, bien. Y cuando lo encontraron, también tenía el pincel en la mano. Y también tenía esa expresión de quien ha vivido exactamente como quería vivir, de quien no tiene arrepentimientos, de quien puede cerrar los ojos sabiendo que hizo lo que vino a hacer. Esta noche, mientras el silencio se hace más profundo, mientras el mundo afuera se va apagando, quiero que pienses en algo. En tu arte no tiene que ser pintura, no tiene que ser literal, pero todos tenemos algo, todos tenemos esa cosa que nos hace sentir vivos, esa cosa que, cuando la hacemos, nos hace sentir completos. O puede ser cocinar, puede ser jardinería, puede ser escribir, puede ser enseñar, puede ser cuidar a otros, puede ser construir cosas con tus manos, puede ser cualquier cosa. Lo que importa no es qué es, lo que importa es que no lo abandones. Oh, quiero que pienses en algo. El mundo va a intentar convencerte de que no importa. Va a decirte que seas práctico, que seas realista, que dejes de soñar. Va a decirte que tu arte, tu pasión, tu hambre, no paga las cuentas, no resuelve los problemas, no cambia nada. Pero el mundo está equivocado. Tu arte importa. Importa porque te mantiene vivo, porque te recuerda quién eres, porque es la prueba de que existes, de que no eres solo un cuerpo que trabaja, que come, que duerme, de que no eres solo un cuerpo que trabaja, que come, que duerme, que siente, que expresa. Y tal vez tu arte llegue a alguien, como el cuadro de Susan llegó a esa mujer en el museo, como el cuadro de Iván llegó a ese hombre en San Petersburgo. Tal vez, sin que lo sepas, tu creación salve a alguien, le dé esperanza a alguien, le recuerde a alguien que no está solo. Pero incluso si no lo hace, incluso si nadie más lo ve, incluso si mueres y tu arte desaparece contigo, aún así vale la pena, porque no creamos para los demás, creamos para nosotros, para mantenernos cuerdos, para mantenernos humanos, para mantenernos vivos. Susane lo sabía, por eso pintó hasta el último día, no porque necesitara más fama, no porque necesitara más dinero, sino porque necesitaba pintar, porque pintar era respirar, y dejar de pintar era dejar de vivir. Iván lo sabía, por eso pintó más de 6.000 cuadros en su vida. 6.000, es un número imposible, pero él lo hizo, porque no podía parar, porque el mar seguía llamándolo, porque cada amanecer era diferente, cada ola era única, y dejar de pintar era dejar de vivir. Y ahora, quiero que te lleves esta imagen, quiero que te lleves esta imagen. Imagina un estudio, quiero que te lleves esta imagen. Puede ser junto al mar, puede ser en cualquier lugar. En ese estudio hay una persona, puede ser Susan, puede ser Susan, puede ser tú. Está de pie frente a un lienzo en blanco, con un pincel en la mano. Y por un momento hay miedo, el miedo de no ser suficientemente bueno, el miedo de fracasar, el miedo de que lo que crees no importe. Pero luego el pincel toca el lienzo y aparece una línea, y luego otra, y luego un color. Y poco a poco, algo comienza a tomar forma, algo que antes no existía. Y en ese momento preciso, hay magia. Porque crear es eso, es traer algo a la existencia. Es decir, esto no estaba aquí antes y ahora está. Es dejar una marca en el mundo, por pequeña que sea, por insignificante que parezca. Es decir, yo estuve aquí y yo existí, yo importé. Y eso es suficiente, más que suficiente, es todo. Y duerme ahora, duerme sabiendo que mañana, cuando despiertes, tendrás otra oportunidad de crear, de existir plenamente, de ser tú mismo sin disculpas,
duerme sabiendo que en algún lugar, Susan sigue pintando sus mujeres reales, e Iván sigue pintando sus mares furiosos. Y ambos están sonriendo, porque saben que su arte sobrevivió, que sus verdades siguen tocando corazones. Ombo, y tú tampoco vivirás en vano, mientras sigas creando, mientras sigas siendo fiel a esa hambre del alma, mientras sigas agitando tu trapo rojo. Porque el amanecer siempre llega. Y cuando llegue, cuando la luz del nuevo día entre por tu ventana, vas a estar ahí, listo para empezar de nuevo, listo para crear de nuevo, listo para vivir de nuevo. Y eso es todo lo que podemos pedir, todo lo que necesitamos. Petide. Buenas noches, que descanses bien y que mañana pintes tu vida con todos los colores que tienes, con toda la verdad que guardas, con toda la esperanza que aún late en tu pecho. Porque el mundo necesita tu arte, así como necesitó el de Susan, así como necesitó el de Iván. Ures, tal como eres, imperfecto, real, vivo. Duerme.